Bien, entonces nos habíamos quedado nosotros hablando del origen de las especies. Hablamos en relación a la teoría de la selección natural. Específicamente habíamos hablado de Charles Darwin. Yo les había dado algunos puntos de partida, algunos puntos más importantes de los que hablaba la teoría de Charles Darwin. ¿Alguien me recuerda? Yo les había hablado de 3 puntos en específico. ¿Cuáles eran esos 3 puntos? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ya. Hagamos una breve remembranza de lo que estábamos hablando en la clase anterior. Habíamos visto, como les acabo de mencionar, puntos importantes en relación a la teoría de Charles Darwin. Uno de ellos había mencionado que Charles Darwin era un naturalista británico, ¿cierto? Fue él mismo quien propuso esta teoría de la selección natural. Habíamos visto primero que nada una breve definición o concepto de lo que era evolución. De acuerdo a lo que hoy se conoce, jóvenes, ¿cómo podrían ustedes con sus propias palabras definir qué es evolución? Evolución, algo que vamos saliendo de lo antiguo a lo práctico de ahora, vamos evolucionando según el tiempo, no sé, no es el modo de pensar. Perfecto, muy bien, Guadalupe. Sería, profe, así como se va evolucionando cada vez con la tecnología. Muy bien, otro buen punto. ¿Alguien más? Con sus propias palabras defina qué es evolución. El cambio continuo de las Un adelanto. Un cambio continuo, correcto. El adelanto de la ciencia también puede ser. El adelanto de la ciencia, correcto. ¿Qué opina usted, Pedro, Anthony, Jennifer, Franklin? Sí, sería como el cambio de los seres vivos, seres humanos, que van cambiando a las nuevas épocas. Puede ser, dicen, la evolución de la Tierra también por la contaminación, por causa de la destrucción del hombre. Muy bien, perfecto. Gracias, chicos. Entonces, nosotros al hablar de lo que es evolución dentro de lo que es el campo de la biología, lo vamos a definir y habíamos definido como una descendencia con modificación, que hace referencia justamente a todo lo que ustedes acaban de mencionar, el cambio que se da. Este cambio conlleva una serie de procesos, ¿ya? Pero recuerden entonces que dentro de la biología se lo va a definir como descendencia con modificación. Okay, listo. Entonces, vamos a... Vamos a enfocarnos entonces precisamente a lo que es el origen de las especies. Pedro, ¿me podría ir con la lectura, por favor? El origen de las especies. El origen de las especies. Una vez que Darwin reunió datos y suficiente información, dedicó su vida a su estudio. Toda la evidencia que recolectó apuntaba hacia una teoría evolucionista. Finalmente, en 1859, expuso su teoría sobre la evolución de las especies. Esta teoría se asienta sobre 3 puntos. Muchas gracias, Pedro. Hasta ahí vamos a dejarles, ¿sí? Bien, hablemos entonces de lo primero, el postulado de Charles Darwin. Como les acabo de mencionar, jóvenes, al hablar nosotros de esta teoría, hablamos específicamente de lo que es evolución biológica, una descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y comparten, en este caso, un ancestro común. Ustedes acaban de hacer una breve definición, una breve conceptualización de lo que es evolución. Al hablar entonces de evolución entendemos que la idea básica dentro del campo de la biología es que las poblaciones y las especies de organismos cambian con el tiempo. ¿Ya? A eso justamente entonces va a hacer referencia a lo que es la evolución. ¿Ya? La evolución biológica, recuerden que dentro de lo que son las poblaciones y las especies de organismos cambian con el pasar del tiempo. Hoy en día, cuando nosotros pensamos en evolución, tendemos a relacionar esta idea con una persona. En este caso, el naturalista británico Charles Darwin, ya que él mismo fue quien propuso este primer postulado.
Aquí como datos curiosos podemos mencionar que, y lo que se tiene de información en su libro también puede encontrar que en la década de los 50, 1850 aproximadamente, Darwin postuló su primera teoría, o bastante controversial en aquel entonces. Pero como era una de las primeras teorías, podemos mencionar que también fue bastante influyente. Ya a esta primera teoría él la llamó o la denominó el origen de las especies. ¿Qué es lo que propuso en este origen de las especies? En sus primeros postulados. Aquí propuso que las especies evolucionan o, como dijo él, tienen descendencia con ciertas modificaciones, ¿ya? Y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia en un antepasado común. Ya, dentro de esta teoría también podemos mencionar que Darwin también sugirió un mecanismo para la evolución, ya que la selección natural en la que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse, por ende, se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo. Esos fueron los primeros postulados que nos hizo el señor Charles Darwin. Dentro del origen de las especies podemos mencionar también que se asientan sobre 3 puntos bastante importantes. Bueno, él decía que para que se dé esta teoría, hablemos de estos puntos. Uno de ellos es la variabilidad, la adaptación y finalmente tenemos la selección natural. Ya, entonces el día de hoy hablaremos de estos 3 puntos importantes para hablar en relación al postulado de Charles Darwin. Vamos a hablar entonces de la variabilidad. Voluntarios, voluntarias. Yo listen. Gracias. La variabilidad. Las poblaciones de seres vivos no son uniformes y presentan cierta variabilidad que puede ser mayor o menor, dependiendo de la especie. En un ambiente estable con suficientes recursos, las poblaciones mantienen un número de individuos y su variabilidad. La adaptación. Cuando existe un cambio favorable en el ambiente para una especie, toda la variabilidad existente habrá individuos que poseen características que podrán soportar las nuevas condiciones y estarán mejor adaptados. La selección natural. Los individuos que se adaptaron mejor serán los que dejarán más descendencia. Esta descendencia heredará los caracteres que los hacen más adaptables. Si esta selección se repite en cada generación durante miles de años, toda la población presentará los caracteres favorables que determinará una mejor adaptación. Ok, Guadalupe, muchas gracias. Entonces, hablemos, chicos, en relación a la variabilidad. Bueno, tenemos una pequeña definición, un pequeño concepto ahí de lo que es justamente la variabilidad. ¿Ya? En donde nos dice que no son uniformes y presentan cierta variabilidad. ¿A qué se va a referir esto cuando dicen que no son uniformes y que presentan cierta variabilidad? Primero que nada, esa teoría fue postulada ya en los años 1809 y 1882, la teoría de la variabilidad, ¿ya? Donde se propuso una serie de teorías en el libro El origen de las especies. ¿Ya? Al hablar de nosotros de la variabilidad, vamos a hablar de 3 puntos en específico, ¿ya? De tres bases donde se va a asentar la variabilidad. Uno de ellos va a ser que los individuos no son exactamente iguales, sino que varían y esas variaciones se transmiten de padres a hijos. En otras palabras, la variabilidad se va a definir como algo que se produce con el pasar del tiempo, ¿ya? Es por ello que lo vamos a denominar como que la variabilidad nos indica que los individuos no son exactamente iguales, sino que varían y esas variaciones se transmiten de padres a hijos. Ya, estas variaciones se van a producir al azar, ya que no son debidas al medio y unas benefician a ciertos individuos y otras las perjudican. Ya, esto justamente hablábamos en la clase anterior. Esa es una de las bases donde se va a sentar la primera teoría de la variabilidad, en donde nos indica que los individuos no son exactamente
iguales, sino que van a variar y estas variaciones se van a transmitir de padres a hijos. Es decir, que esta variación va a ser heredable, la primera base. ¿Cuál va a ser la segunda base? Al hablar de la segunda base, podemos mencionar que en el medio natural se engendran más individuos de los que pueden sobrevivir. A esto se lo va a denominar o se lo va a conocer como lucha por la supervivencia. ¿Ok? Esta va a ser la segunda base donde se va a sentar la teoría de la variabilidad. Nos indica que en el medio natural, donde se engendran más individuos de los que pueden sobrevivir, se lo va a conocer como lucha por la supervivencia. ¿Ya? Y luego tenemos que los individuos que mejor partido sacan del medio natural viven más y tienen más descendientes. A ello justamente se lo va a entender como selección natural. ¿Ya? Y finalmente tenemos la selección natural actúa produciendo distintas razas. ¿Ya? Recuerden entonces que la selección natural actúa produciendo distintas razas más favorables a cada entorno en este caso. Y posteriormente, obviamente, se va a entender que nuevas especies a partir de ellas. A esto se lo va a conocer como especiación. Recuerden bien que tenemos entonces 3 nombres: lucha por la supervivencia, selección natural y la especiación. Eso es en relación al primer concepto, a la primera teoría de la variabilidad, en donde nos indicaba que los seres vivos no son uniformes y presentan, como ustedes pueden observar, hemos visto de pronto cuando salimos al medio, estas ciertas variaciones. Y a ello se le va a conocer como variabilidad. Luego de ello tenemos la adaptación. Bueno, esto sí es algo más complejo de entenderlo, sí, pero vamos ahí. En relación a la adaptación, nosotros vemos que cuando existe un cambio desfavorable en el ambiente para una especie de toda variabilidad existente, habrá individuos que posean características que podrán soportar las nuevas condiciones y estarán mejor adaptados. Vamos a ver entonces nosotros a qué se refiere la adaptación biológica. Primero que nada, vamos a definir como adaptación biológica es la fuerza impulsadora de la evolución. ¿Ya? A eso se lo va a conocer como adaptación biológica, como una fuerza impulsadora de la evolución. Aquí incluye algunos cambios a nivel fenotípico y molecular, ¿ya? Que experimentan los organismos con el tiempo con relación a las demandas selectivas, hablando justamente de lo que es el entorno. Esto les permite, por obvias razones, sobrevivir en un mejor entorno que está cambiando constantemente. Ya, nosotros en este caso, en el caso de la adaptación, tenemos 3 tipos de adaptación biológica, ¿ya? Al hablar de los tipos de adaptación biológica, vamos a hablar, como les acabo de mencionar, de 3 tipos importantes. Uno de ellos es la adaptación morfológica o también conocida estructural, ¿ya? La adaptación morfológica o estructural. También tenemos la adaptación fisiológica o funcional. Y finalmente tenemos la adaptación etológica o de comportamiento. Entonces, chicos, recuerden que al hablar de adaptación biológica, hablamos de 3 tipos en específico. Uno de ellos es la adaptación morfológica o también conocida estructural. La segunda nos habla acerca de la adaptación fisiológica o también conocida como funcional. Y finalmente tenemos la adaptación etológica o de comportamiento o comportamental. ¿Ya? ¿A qué se refiere entonces la primera adaptación? La primera adaptación, conocida como adaptación morfológica o estructural, se va a referir justamente y se va a dar cuando hay un individuo involucrado en un cambio, al hablar justamente del aspecto físico de un organismo. ¿Ya? Recuerden entonces que la adaptación morfológica o estructural se da cuando hay un involucrado, en este caso un organismo, ya de aspecto físico. Eso hace referencia a la adaptación morfológica o conocida como estructural. Luego de ello teníamos la adaptación fisiológica o también conocida como funcional. ¿A qué se refiere la adaptación fisiológica o funcional?
Este tipo de adaptación tiene bastante similitud con lo que es la adaptación morfológica, ya que implica un cambio físico en la especie, pero en este caso se centra en los procesos y funcionamientos internos de los organismos, ¿ya? Entonces, la adaptación fisiológica en una síntesis se puede entender que solo se da en un organismo en la parte interna. Listo. Y finalmente, como les menciono, chicos, tenemos la adaptación etológica o de comportamiento, o comportamentales también podemos encontrar en algunos documentos. ¿Cuándo va a ocurrir esta adaptación etológica? Esta adaptación etológica va a ocurrir cuando un organismo cambia su forma de actuar naturalmente. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los cambios de vocalizaciones, de rituales de cortejo, de anidamiento también podemos mencionar, e incluso dentro de la adaptación etológica podemos hablar de un ejemplo del apareamiento, así como en cambios en la estrategia depredadora, en el caso de cazar, en métodos de comunicación, en los hábitos de alimentación. A eso hace referencia la adaptación etológica o de comportamiento. ¿Listo, chicos? ¿Tal vez alguna pregunta? Está claro, Liz. Para mí no sé. Ok. Vamos entonces a continuar hablando en relación a lo que es la adaptación mismo, ¿sí? Podemos mencionar aquí, como les mencionaba en los ejemplos anteriores, ciertos ejemplos. En nuestro entorno existen, por ejemplo, numerosos ejemplos de adaptación biológica. Podemos mencionar uno de ellos. A ver, pensemos uno de adaptación biológica. Por ejemplo, los murciélagos. Los murciélagos también presentan una adaptación biológica muy importante. A esta adaptación biológica le vamos a conocer como ecolocación. Recuerden bien, tiene un nombre, ecolocación. Esto les va a servir para atrapar a las presas, ¿ya? Entonces, la forma o el método de cazar de los murciélagos es conocida como ecolocación, ¿ya? Otro ejemplo de adaptación biológica podemos mencionar que en el desierto, por ejemplo, en el desierto si existe una planta, bueno, nosotros conocemos ahora qué tipo de plantas podemos encontrar en el desierto. Por ejemplo, hay uno que se llama el chaparral, que producen toxinas que provocan que no crezcan otras plantas a su alrededor, ¿ya? Para que se entienda de mejor manera, en el desierto existen cierto tipo de plantas que se van a conocer como chaparral. Este chaparral es una planta que produce un cierto tipo de toxinas. Estas toxinas provocan que no crezcan otras plantas a su alrededor, ¿ya? Reduciendo de esta manera la competencia por los nutrientes y el agua, obviamente, en este caso. Y eso es en relación a algunos ejemplos de adaptación biológica. Otro de los ejemplos, bueno, luego les voy a preguntar a ustedes qué otro tipo de ejemplos de adaptaciones podemos encontrar. Al hablar de los humanos, los organismos de los que pertenecen, que viven en grandes alturas con niveles de oxígeno considerablemente más bajos que el nivel del mar, como es el caso del Tíbet, ¿ya? Han desarrollado cambios en la química de su cuerpo, ¿cierto? En este caso, a estos cambios le vamos a conocer como mutaciones, incluso mutaciones genéticas que les permiten usar oxígeno más eficientemente sin la necesidad de utilizar lo que se conoce justamente como hemoglobina, ¿ya? Todos estos, lo que acabo de mencionar, se va a conocer como ejemplos de adaptación biológica, ¿no es cierto? En donde los seres vivos se van a adaptar al nuevo ritmo de vida. ¿Qué otros ejemplos ustedes pueden mencionar en relación a lo que es una adaptación? ¿Qué otros ejemplos pueden mencionar ustedes en relación a lo que es la adaptación, jóvenes? Tal vez adaptarse al tipo de clima de una ciudad a otra o de un país a otro, no sé, de una forma de vivir a otra también, es proceso de adaptación. Por supuesto que sí. Ya, como mencionaba anteriormente, uno se tiene que adaptar a las nuevas condiciones climáticas y todo esto va a influir para que la persona cambie también, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de adaptación podemos mencionar, jóvenes? Alexandra. Las aletas de los animales acuáticos. ¿Perdón?
Las aletas de los animales acuáticos Ya, cuéntenos. ¿De qué se trata este ejemplo? que tienen que adaptarse a esas aletas para poder movilizarse, pienso. Ya. ¿Alguien más? O, ¿Qué otro o la tipo de... lana, o Perdón. la lana de los perros. No sé, que ellos se cubren del frío con eso, parece. Bueno, obviamente que todos los animales, bueno, todos los seres vivos tienen formas y métodos de protección, ¿no? Pero al hablar justamente de lo que es una adaptación biológica, no creo que podamos considerar la lana del perro, como dice, o el pelo del perro como una adaptación biológica. Los osos polares puede ser, dicen, de lo que están adaptados, tienen bastante, ahí sí sería lo que es la Pues ahí sí, lana, y ellos invernan también 6 meses, las épocas de más frío, donde no hay menos alimento, ellos entran en invernar, pero cuando ya es prácticamente verano, creo, los osos polares salen para alimentarse, acumulan grasa, por eso se hacen bien gorditos, acumulan grasa para vueltas a regresar a la invernación. perfecto, excelente el ejemplo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué importancia va a tener la adaptación biológica para un individuo? Todo lo que ustedes acaban de mencionar tiene una importancia biológica, ya que al mencionar la importancia biológica podemos decir que las adaptaciones son vitales, en este caso para la supervivencia, por ende a la evolución de estas especies, ¿cierto? Para la evolución y obviamente para la existencia. La importancia sería que se basa en contrarrestar el entorno constantemente cambiante, ¿cierto? La adaptación de los seres vivos al medio es vital, ya que para garantizar la supervivencia de las especies, y esto también obviamente favorecerá a esas especies que han modelado sus características como respuesta a las fuerzas selectivas. ¿Ya? Eso es en relación a la teoría, como usted puede ver en su módulo, de la adaptación natural o adaptación biológica también conocida. ¿Ya? Luego de ello tenemos la selección natural. ¿Qué era la selección natural? Bueno, nosotros ya habíamos mencionado o habíamos hecho una conceptualización de lo que es la selección natural en la clase anterior, ¿cierto? Habíamos visto y habíamos mencionado que la selección natural en este caso es uno de los mecanismos fundamentales de que la selección natural, perdón. Evolutivo. Correcto. Ya, la selección natural es uno de los mecanismos fundamentales de la evolución. Muy bien, Guadalupe. Ya. ¿En qué consistía la selección natural, chicos? Ya la clase anterior habíamos visto 3 puntos importantísimos. ¿En qué consistía la selección natural? Dice que los individuos que forman una especie siempre presentan diferenciaciones. O variaciones entre sí. Ya, ajá, perfecto. Muy bien. El segundo. Segundo, dice que hay una lucha por la sobrevivencia impuesta por las restricciones ambientales. Perfecto. Bien, Guadalupe, me doy cuenta que he tomado apuntes. Ya, y el último punto nos hablaba de que aquellos individuos cuyas variaciones los hacen más ventajosos en comparación al resto tienen mayor probabilidad de transmitir estos rasgos a su nueva descendencia. ¿Ya? Ajá. En eso consistía la selección natural de lo que nos habla nuestro libro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Darwin también encontró ciertas críticas, otros autores que estaban muy en desacuerdo con lo que él postulaba. Entonces, para ello, vamos a observar un pequeño videíto. De la creación. Por otro lado, los transformistas. La teoría fijista decía que las especies se han mantenido tal como están desde la creación. Por otro lado, los transformistas aseguraban que las especies se adaptan a los escenarios donde viven, pero no todos estaban de acuerdo en cómo sucedía eso. En las clases pasadas hablamos de las dos posturas más importantes que dominaron buena parte del siglo XVIII en el mundo científico con respecto al origen y evolución de las especies. Sí, esas teorías eran los fijistas y los transformistas. Muy bien. Les había mencionado también que entre los defensores del transformismo estaba involucrado el abuelo de Charles Darwin, Erasmus. También estaba uno de los más fervientes transformistas que postuló una de las teorías más importantes
que prevaleció durante gran parte del siglo XIX. ¿Alguien sabe quién fue? Era Lamarck, ¿no? Sí, así se lo conoce. En realidad era un francés llamado Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que vivió entre los años 1744 y 1829. Este naturalista, entre muchos otros aportes, postuló su teoría evolutiva, conocida como lamarckiana. Ya sé, a la teoría lamarckiana también se la conoce como herencia de los caracteres adquiridos. Pero el abuelo de Darwin no había ya postulado una teoría sobre lo mismo. Sí, Erasmus Darwin había postulado que las especies provenían de otras, pero no había aportado datos firmes que apoyaran esta teoría. ¿Y cuál fue el aporte de Lamarck? Lamarck propuso un método por el cual las especies podían transformarse y evolucionar. Su teoría postulaba que la evolución provenía de ciertas características del ambiente que actuaban sobre los individuos, haciendo que estos utilicen ciertos órganos o partes de su cuerpo más que otros. ¿Pero de qué manera? Bueno, sostenía que los órganos que más se utilizaban tendían a fortalecerse y desarrollarse. Los que menos se usaban, por el contrario, tendían a reducirse y atrofiarse. Pero lo más importante es que esta tendencia a desarrollar o atrofiar los órganos por el uso o desuso podía ser heredada. Entonces, ¿cómo sería la evolución en ese caso? Lo más conocido es el de las jirafas y sus largos cuellos. Lamarck imaginaba un pasado con jirafas de cuello corto, como antílopes. Ah, comiendo de plantas al ras del piso. Claro, y para él, por el cambio en el ambiente, las hojas más tiernas quedaron cada vez más altas en los árboles, por lo que las jirafas tuvieron que estirar más y más sus cuellos para alcanzarlas. Claro, su teoría suponía que el cuello y las patas iban alargándose con cada generación, y que esa característica se transmitía a las nuevas generaciones hasta obtener las jirafas tal como las que conocemos hoy. Exacto. Así, una vez que se creaba vida, el curso normal de una especie era evolucionar hacia una forma más perfecta, más avanzada. ¿Pero es verdad? ¿Así evolucionan las especies? No. Luego... por el uso o desuso, podía ser heredada. Entonces, ¿cómo sería el... El cuello y las patas iban alargándose con cada generación, y que esa característica se transmitía a las nuevas generaciones hasta obtener las jirafas tal como las que conocemos hoy. Exacto. Así, una vez que se creaba vida, el curso normal de una especie era evolucionar hacia una forma más perfecta, más avanzada. ¿Pero es verdad? ¿Así evolucionan las especies? No. Luego de Darwin y su libro sobre el origen de las especies, esta teoría ha sido desestimada. Sin embargo, a veces nace alguna escuela que reivindica la teoría lamarckiana. Ah, sí. El origen de las especies es un libro muy famoso. Así es. Y el darwinismo es, con algunas modificaciones, la teoría que domina el pensamiento científico hasta nuestros días. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Cómo hizo Darwin para postular su teoría? ¿Estudió los genes? A ver, jóvenes, pendiente con esta pregunta que tienen en la pantalla, ¿sí? Según Lamarck, ¿qué sucede con los órganos que no se usan? Te daré la respuesta cerca al final. ¿Cómo hizo Darwin para postular su teoría? ¿Estudió los genes? No, el estudio de la genética es muy posterior. Darwin, en su viaje, pasó por muchas partes del mundo y recogió muchos datos. ¿Qué tipo de datos?
Más que nada, formas y adaptaciones de los animales. También recabó mucha información de fósiles de especies ya extintas. ¡Qué trabajo! Pues, piensa que de su viaje volvió en 1836, pero su obra fue publicada recién en 1859. Más de 20 años después. Ah, se tomó su tiempo. Es que sabía lo que sucedería. ¿Por qué? Porque sus ideas eran muy revolucionarias. Además de afirmar como Lamarck que el mundo no es estático y que las especies van cambiando, Darwin se diferenció proponiendo que las especies estaban relacionadas unas con otras por antepasados comunes. Incluso afirmó que la especie humana era producto de este tipo de proceso evolutivo y por lo tanto era un animal más, que tenía ancestros en común con, por ejemplo, los grandes simios. Sí, claro, todos se enfadaron con él. Sobre todo porque ni siquiera podía explicar su teoría con los genes y las mutaciones. ¿Pero eso lo hubiera ayudado? Claro, entre las críticas que recibió, una de ellas era que no podía explicar por qué se producían esas variaciones ni cómo se transmitían, es decir, la herencia de los genes y las mutaciones. Pobre, me lo imagino solo contra el mundo con esa cara de bueno. Bueno, en realidad no estaba tan solo. Había muchos científicos que pensaban como él. De hecho, no fue el único que llegó a esas conclusiones al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Hubo otros que presentaron lo mismo? En realidad, antes que presentara su teoría, se enteró que otro científico llamado Wallace también había juntado datos de la flora y la fauna de diferentes lugares y había llegado a conclusiones muy parecidas. ¿Le ganaron de mano? Más o menos, porque se juntaron y decidieron presentar su teoría en conjunto. Sí, pero nadie conoce a la teoría más importante de la evolución como la teoría de Wallace. Sí, es verdad, quedó eclipsado por Darwin, pero es bueno pensar que en lugar de ser rivales y que sobreviviera el más apto, se juntaran y decidieran luchar juntos. Tienes razón, eso no se ve mucho. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365. ¿Cuál era la respuesta, jóvenes? ¿Qué sucede con los órganos que no se usan? ¿Se heredan, se transforman o se pierden? Se pierden. Se pierden. Se pierden, dice. Jóvenes, perdón por la bulla de los cachorros, están en una guerra por ahí fuera. Dicen, disculpe, María Lesta llegué medio atrasadita hasta ahora. Señor Bermeo. La anterior no estaba, pero... Sí, entré, pero llegué medio atrasadita también. Ya, listo. ¿Alguien más? Vamos entonces. Yo también, Licen. Bien, jóvenes, entonces ya Alejandro, no se preocupe, ya le puse en la lista. Después de lo que acabamos de observar nosotros en el video, jóvenes, tenemos críticas al darwinismo. Ya, de cierta manera siempre hubo... Permítame. Ya. Estamos trabajando en la página 31. Críticas al darwinismo. Ya, entonces antes de pasarnos, chicos, a lo que son críticas del darwinismo, recordemos bien que Charles Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten
un ancestro común. ¿Ya? Estas fueron las primeras teorías que él propuso y a partir de esto justamente se da lo que es las críticas al darwinismo en este caso. Ciertos autores que estaban en desacuerdo con estas teorías propuestas con él mismo, ya que no tenía algo en que basarse para justificar estas teorías. Entonces recordemos bien entonces, que Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que por obvias razones estas especies comparten un ancestro común. Ya, en este modelo nosotros podemos mencionar que cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables, ¿ya? En este caso hacemos referencia a lo que son diferencias genéticas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a empezar a observar y vamos a analizar qué es lo que pasó en relación a las críticas del darwinismo. Quisiera que me ayude con la lectura el señor Clever Pintado. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, señor Pintado? Críticas al darwinismo. Su micrófono está apagado, Lice. Alexandra, gracias, me ayuda con la lectura. Chicos, yo no entiendo, por qué no pueden encender el micrófono. Entiendo bien que las cámaras ya, yo no puedo obligarles a que enciendan las cámaras, pero sí, o sea, participar dando una lectura, no creo que sea complicado. Y no sé si solo están conectados y, no sé, están haciendo otras actividades que no me presten atención. Señor Pintado, tome en cuenta este llamado de atención. Continúe, Alexandra, por favor. Ya, listo. Ya. Críticas del darwinismo. En la época de Darwin, las teorías aceptadas sobre el origen de las especies eran creacionistas. Cuando se publicaron sus teorías, causaron controversia al estar en conflicto directo con la creación divina de la Biblia. A pesar de que con el tiempo su teoría fue aceptada, quedaron algunas preguntas de Darwin no pudo solucionar en su momento. ¿Cómo se generaba la variedad en la población de una determinada especie? ¿Cómo pasaban los caracteres de los progenitores a sus descendientes? No fue sino hasta más tarde cuando los conocimientos sobre genética de Gregor Mendel permitieron responder las preguntas que quedaron sin resolver sobre la teoría de Darwin. Ok, muchas gracias. Hasta ahí estamos bien. Bien, entonces analicemos la primera crítica que, como usted puede observar, nos dice que los creacionistas en aquel entonces, cuando se publicó sus teorías, causaron controversia al estar en conflicto directo con la creación divina de la Biblia. Hoy en día, chicos, nosotros sabemos cuál es la concepción en sí de lo que nos dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice, chicos, la Biblia en relación a la creación? Que Dios ha creado los Dios. animales, todo es creado por Dios. Ok, todo es creado por Dios, ¿no es cierto? Un ente divino. Bien. Bien, entonces, analicemos las críticas al darwinismo, ¿ya? Darwin, como yo les mencionaba anteriormente, postuló sus primeras teorías, pero él no tenía en qué basar estas teorías. Diversos estudios que él tenía, sí, pero no tenía el argumento suficiente como para justificar todo lo que él decía, ¿no es cierto? El darwinismo, entonces, no obstante, a su éxito como modelo explicativo ampliamente aceptado por toda la comunidad científica en aquel momento, ya porque recuerden que no había quien refute justamente estas teorías del señor Darwin. No estaba exento de críticas y de problemas, ya que hasta el punto que algunos biólogos hablan de una crisis del darwinismo, ¿ya? Ya, al margen de las críticas, entonces, nosotros podemos mencionar que
Y podemos observar que algunas más comunes sugeridas dentro del propio campo de la biología y algunas de las respuestas en defensa. Obviamente que Darwin en aquel momento, a la vez que era criticado, también tenía que tratar de justificar por qué él decía esto. Yo les voy a hacer una pregunta y cuando vayamos a terminar la clase, así mismo me van a responder, ¿ya? Copie, por favor, la pregunta que les voy a realizar. Solo va a contestar con verdadero o falso, ¿ya? La pregunta es, según la teoría darwinista, la evolución debería producirse a saltos entre comillas, por favor. La evolución debería producirse a saltos, cosa que ocurre en realidad, ¿no es cierto? Salto, dicen, ¿qué más era? A saltos, cosa que ocurre en realidad. Y como se lo demuestra en los registros fósiles. Este enunciado, ¿será verdadero o será falso? En los registros, ¿qué más era, dicen, por favor? Los registros fósiles. Según la teoría darwinista, debería producirse a saltos. Ya, para que se entienda de mejor manera, a saltos hacemos referencia como que algo que no sigue una secuencia, algo que no es gradual, ¿ya? Entonces, esta afirmación, chicos, ¿será verdadero o será falso? Luego, más adelante, me van a responder. Dentro de la primera crítica del darwinismo, nosotros, como bien sabemos y ahora conocemos, Charles Darwin nos decía que los cambios en las especies deberían ser permanentes y graduales, ¿no es cierto? Pero en el registro fósil proporcionan una imagen de la evolución sorprendentemente distinta. Déjenme ver si tengo la fotografía. Miren, en su pantalla entonces nosotros tenemos lo que es un registro fósil, para que se pueda entender de mejor manera, ¿sí? Esta es una foto de archivo de un esqueleto de un registro fósil. Bien. Ya, lo que les decía que según la teoría darwinista o según la teoría de Charles Darwin, los cambios en las especies deberían ser permanentes y graduales. Eso es lo que nos decía la teoría de Charles Darwin, ¿no es cierto? Pero contrario a esto, y la crítica que aquí se propone es que según este registro fósil, lo que usted puede observar en su pantalla, una imagen proporciona que la evolución sorprendentemente siempre estaba variando. Es decir, que era... Permítanme quitar esto. Ya, entonces les decía que el registro fósil nos proporciona una imagen de la evolución sorprendentemente distinta, ya que en lugar de la evolución gradual, se producen largos periodos sin cambios seguidos por fases de extinciones masivas. Esto es lo que nos dice la primera crítica. Ya, entonces, de acuerdo a ello, surge la incógnita o la pregunta de que
Según la teoría darwinista, la evolución debería producirse a saltos, cosa que ocurría en realidad, tal y como demuestra ahora la fotografía que ustedes pueden ver en su pantalla, ¿no es cierto? Entonces, es lo que les decía, chicos. Esta pregunta que les acabo de mencionar, ¿será correcto o incorrecto? ¿Falso o verdadero? Sería falso. ¿Por qué? Porque digamos que tiene que tener una cierta secuencia que va, digamos, es como decir una planta, de una planta, digamos, florece la semilla y vuelta a la planta. No podríamos ir, digamos, de la planta a la semilla. ¿Por qué? Perfecto. Porque antes de eso ve la flor. Ya, muy bien. ¿A qué hace referencia este concepto que usted me acaba de mencionar? Es buena la respuesta, está correcta de hecho. Usted lo que me acaba de decir que todo este proceso tiene que ser gradual y obviamente tiene que ser permanente, ¿no es cierto? Pero ¿a qué hace referencia esto? ¿A la? ¿A la? Evolución. Evolución. Correcto. A eso hace referencia justamente, ¿no es cierto? A la evolución. Entonces la respuesta era falso porque recuerden que todo este proceso debe ser gradual, debe tener una secuencia y obviamente debe ser permanente. Ya, esa está dentro de las críticas de la teoría de Charles Darwin. Otra de las críticas que sufre esta teoría es que resulta altamente improbable que órganos complejos, como por ejemplo el ala de las aves o el ojo de los mamíferos, sea el resultado de una suma de cambios minúsculos. Pero ¿cuál es la razón y por qué se da esta crítica, jóvenes? Bueno, primero que nada, les vuelvo a proponer el ejemplo. Otra de las críticas en el caso de las teorías de Charles Darwin resulta altamente improbable, o sea que no es fácil de comprobar que órganos complejos, como por ejemplo el ala de las aves, el ojo de los mamíferos, sea el resultado de una suma de cambios minúsculos, unos cambios pequeños, ¿no es cierto? La razón es que, ¿qué ventaja adaptativa en este caso tendrían los animales en las fases intermedias o iniciales de dicha suma de cambios? Por ejemplo, en este caso podemos mencionar que el ala era imperfecta o el ojo podemos decir que no era del todo funcional. Eso contradice a uno de los principios del darwinismo, según el cual cada minúsculo cambio es preservado solamente si reporta alguna ventaja al animal. ¿Ya? La respuesta dada en esta defensa, podemos decirlo, del darwinismo, o sea, cómo refutó Charles Darwin a esta crítica, era que que no se descarta en que las primeras fases de formación de un órgano, sea ventajoso. Por ejemplo, aunque las alas primitivas no sirvieran para volar, sí servían ¿para qué? Para planear en este caso, no sé, lo que daría ventaja a los animales que sí tuvieran esto. ¿Sí? Eso es en relación a la segunda crítica que recibió Charles Darwin en relación a las críticas del constructivismo. Perdón, ya me fui a otro lado. A las críticas de la teoría de la selección natural. ¿Ya? En el texto también podemos encontrar otro de los autores. Como decía en el video, tuvo una ayuda, ¿no es cierto? La ayuda la recibió de Gregor Mendel, ¿no es cierto? Que le ayudó de cierta manera para dar un argumento más válido a la teoría de la selección natural. ¿Ya? Chicos, en la página 32 usted tiene una actividad. Esta va a quedarse como deber en la página 32 y página 33. Esto lo voy a colocar en la plataforma del Edmodo para que se lo pueda realizar. ¿Sí? Ya, licenciado. Y vamos a quedarnos hasta la evolución de las especies. Nada más, chicos, hasta ahora. ¿Sí?